Bueno, bienvenidas a todos y a todas aquí al seminario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Páez, que va a dar una charla, una conferencia sobre el tema discriminación negligente en los sistemas de Machine Learning. Andrés es doctor en filosofía por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y también es investigador del Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial de la misma universidad. Bienvenido, Andrés, y adelante. Muchísimas gracias, Diana. Voy a compartir la presentación. Todavía no me permite. Ah, ya. Perfecto. Bueno, primero que todo, Diana, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes mi trabajo. Este es un artículo que escribí para una revista de derecho, entonces el tono es bastante jurídico, pero hay una cantidad de oportunidades de discusión filosóficas entre las grietas, entonces me complace mucho poder hablar con filósofos sobre este tema porque creo que va a ser una discusión enriquecedora. El tema es acerca de los sistemas de Machine Learning. Yo no voy a explicar mucho los detalles técnicos, yo asumo que a estas alturas como que todos estamos más o menos familiarizados con algunos de estos sistemas, entonces voy a obviar algunos de los detalles, simplemente me voy a enfocar directamente en los efectos que tienen estos algoritmos sobre algunas áreas de la vida y cómo ese uso de esos algoritmos puede producir efectos discriminatorios. Entonces, voy a enfocarme en un caso muy particular, que es el caso de los procesos de selección laboral. Esto que voy a hablar hoy probablemente se puede aplicar de una manera muy similar a casos de otorgamiento de crédito o procesos de asignación de vivienda o asignación de subsidios. Es decir, no es una reflexión que se aplica únicamente a este ejemplo, sino que se podría extender a otros casos muy similares. Entonces, en este ejemplo en particular, me voy a enfocar en 4 usos de la inteligencia artificial, que son la promoción de vacantes para el acceso a un empleo, la revisión automatizada de hojas de vida o CVs, el proceso de entrevista laboral, en donde también se usa inteligencia artificial, y finalmente el proceso de selección de candidatos. Entonces vamos a ir viendo que en cada una de esas 4 etapas del proceso pueden surgir, y de hecho han surgido y se han detectado experimentalmente efectos discriminatorios, y vamos a ver de qué tipo son y qué tan graves son esos efectos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos 4 elementos del proceso de selección laboral y encontrando los elementos discriminatorios. El primer punto es que antes de poder hablar un poco de discriminación, tenemos que encontrar un marco jurídico para hablar de discriminación. Y como este artículo fue pensado para una revista jurídica en Estados Unidos, pues el marco jurídico es el marco del derecho estadounidense. En particular, el título 7 del Acto de los Derechos Civiles de 1964. Y este título 7 es muy importante no solamente en el contexto de la contratación laboral, sino también en cualquier tipo de procedimiento en el cual se vean afectados grupos sociales minoritarios o personas que puedan estar en riesgo de ser discriminadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del empleo, se prohíbe que un empleador de 15 personas o más discrimine por raza, color, religión, sexo u origen nacional. Entonces vamos a ir viendo cómo en cada uno de estos elementos, de estos pasos del proceso de selección laboral, van apareciendo estos sesgos. El primer paso es promover una vacante, promover un anuncio en una empresa
contacta a Google Ads o a Facebook o a cualquier red social y quiere pautar un anuncio de una vacante, y en ese momento, en el contexto de Estados Unidos por lo menos, no hay ninguna forma de filtrar a quién le va a llegar ese anuncio en términos de género, raza o lugar de residencia. Está prohibido por ley, como acabamos de ver, que esos criterios sean utilizados para ver a quién le va a llegar el anuncio. Sin embargo, pues Google Ads puede utilizar un montón de información adicional, por ejemplo, el historial de búsquedas de las personas, el tipo de cosas que ha comprado, etcétera, y de esa manera ir guiando el anuncio hacia ciertas personas. Pero a pesar de que no puede haber filtros en términos de género, raza o lugar de residencia, lo que se ha encontrado es que el algoritmo encuentra formas de hacerlo. Entonces hay un estudio de Data y colaboradores en donde llevaron a cabo 21 experimentos utilizando 1000 perfiles ficticios, es decir, se generan 1000 cuentas de Google y esas personas llevan a cabo búsquedas de empleo, y resulta que a partir del experimento se detectó que Google Ads le muestra los trabajos mejor remunerados a más hombres que mujeres. Y algunos casos son dramáticos. Por ejemplo, había un trabajo en particular, un anuncio laboral de un trabajo que pagaba más de $200,000 y que fue mostrado 1800 veces a los hombres y solo 300 veces a las mujeres. Entonces, de entrada, tenemos un sesgo discriminatorio muy fuerte en la forma en que Google está distribuyendo estos anuncios. ¿Por qué lo hace de esa manera? Pues vamos a ir viendo que es muy difícil detectar las razones por las cuales se genera la discriminación, pero pues eso lo voy a discutir un poco más tarde. En el caso de Facebook, hay una política explícita. Ustedes pueden encontrar esto en la página de Facebook cuando se meten a la sección sobre anuncios publicitarios, donde dice lo siguiente: los anuncios laborales no pueden discriminar de manera ilegal a los aspirantes con base en ninguna característica protegida, incluyendo pero no limitada a raza, etnicidad, color, origen nacional, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus familiar, discapacidad, condiciones médicas o genéticas o cualquier otra protegida por leyes federales, estatales o locales. O sea, es muy explícito que no puede haber ningún tipo de filtro utilizando estas características. Sin embargo, de nuevo, hubo un estudio en el 2019, de nuevo en Estados Unidos, en donde se pautaron 3 anuncios en Facebook, y las personas que estaban dirigiendo el experimento especificaron que los 3 anuncios debían ser dirigidos exactamente al mismo público. El primero era una posición en la industria maderera, el segundo era para trabajar en la caja de un supermercado, y el tercero era para conducir un taxi. Entonces, el primer anuncio en la industria maderera le llegó a una población 72% blanca y 90% masculina. Mientras que el segundo, que era una posición en la caja de un supermercado, le llegó, el 85% de los receptores fueron mujeres, mientras que el tercero, que ofreció un trabajo en una compañía de taxis, el 75% de los receptores fueron afroamericanos. Es decir, Facebook lo que hizo fue detectar elementos en los anuncios, en el tipo de trabajo, en las palabras clave que estaban en los anuncios, e inmediatamente asociarlas con ciertos grupos poblacionales, a pesar de que las personas que pautaron el anuncio explícitamente dijeron que querían que les llegara exactamente al mismo público. Entonces, los algoritmos encuentran maneras de hacer más eficiente, digámoslo así, entre comillas, el público al que le llega. Además de eso, hay otro elemento en Facebook que es bien interesante, porque uno no se imagina que estas cosas pasen, pero ocurren. Y me refiero al hecho de que existan grupos demográficos valiosos dentro de la compañía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hay grupos que tienen una alta probabilidad no solamente de ver un anuncio, sino de hacer una compra. O en este caso, en el caso de un anuncio laboral, sería de enviar una hoja de vida. Entonces, no solamente la gente va a ver el anuncio, sino que además va a interactuar con él, y si se trata de una compra, pues va a comprar el producto.
Pero estos grupos demográficos valiosos cuestan dinero. Es decir, tienes que pagar extra para que tus anuncios sean distribuidos entre el grupo demográfico valioso. Entonces, a menos que tengas un presupuesto muy holgado, no vas a poder acceder a este grupo demográfico. Y por supuesto, si tú estás pagando extra para que tu anuncio le llegue a cierto grupo poblacional, pues probablemente es porque ese grupo poblacional tiene ciertas características privilegiadas que hacen que ese sesgo algorítmico monetario se convierta en un sesgo discriminatorio. Es decir, solamente las personas que tienen cierto poder dentro de los usuarios de la red social van a ser los que van a recibir la información y se crea un filtro acerca de las mejores oportunidades laborales que puede haber en el mercado. Entonces, de nuevo, son elementos que existen dentro de la distribución de información que hacen que fácilmente los algoritmos encuentren maneras de discriminar entre grupos poblacionales. Bien, esto en términos de los anuncios publicitarios, las ofertas laborales en línea, utilizando algoritmos. Además de eso, hay varias páginas en donde la gente sube sus hojas de vida. La más famosa de todas pues, es LinkedIn, pero pues hay otras como Monster, Career Builder, hay otras de las que vamos a hablar en un momento. Y la idea es que los empleadores, las compañías, le solicitan a estas bases de datos que les envíen hojas de vida de candidatos viables para una vacante. Además de eso, estas compañías pueden rankear, pueden hacer una clasificación en términos de candidatos más apropiados y menos apropiados, un ranking, digámoslo así, para ver quiénes son las personas que quizás tienen más probabilidad de ocupar satisfactoriamente una vacante. Pero entonces aquí inmediatamente se crea un conflicto entre dos tipos de justicia que se puede utilizar en la selección. Por un lado, uno puede pensar que cuando LinkedIn, por ejemplo, está rankeando candidatos a una posición, lo que quiere es que personas con calificaciones similares sean ordenadas en posiciones similares. Es decir, que haya una especie de meritocracia que determine el ranking, el ordenamiento de las personas. Pero uno también puede ver esto desde otro ángulo y pensar que quizás una forma de justicia en la forma en que se presentan las hojas de vida es que la distribución, por ejemplo, de hombres y mujeres que arroja la búsqueda corresponda a la distribución real en la población, o sea, mitad y mitad, básicamente. Pero estos dos tipos de justicia no se pueden cumplir simultáneamente. Ya voy a hablar en un momento sobre eso. Entonces, en unos experimentos, académicos de Carnegie Mellon, creo, en 2018 hicieron un experimento con 3 de estas páginas, de estos servicios de hojas de vida. Uno se llama Indeed, el otro Monster, el otro Career Builder. Y lo que hicieron fue un experimento en donde le solicitaron a estas compañías que les proporcionaran hojas de vida rankeadas para 35 ofertas de trabajo en 20 ciudades de Estados Unidos. Entonces, el total de personas involucradas en la base de datos eran 855,000 personas. O sea, es una muestra enorme para poner a prueba si existen o no existen sesgos dentro de la distribución de los candidatos y la forma en que son rankeados. Y los resultados fueron que en el caso de la justicia individual, es decir, candidatos igual de capacitados, pero de diferente género, había un sesgo leve. No era suficientemente significativo para decir que realmente los algoritmos estuvieran sesgados, pero en el caso de la justicia grupal, el sesgo era tremendo. El resultado indicaba que en 12 de las 35 ofertas de trabajo, los algoritmos favorecían consistentemente a los candidatos masculinos. Es decir, pues, un poco menos de la mitad de las ofertas de trabajo claramente tienen un sesgo grupal. Entonces, lo que encontramos aquí es un primer problema, digamos, lo más filosófico,
acerca de un conflicto entre dos tipos de justicia. Una justicia individual contra una justicia colectiva. Una justicia individual que es básicamente una meritocracia y una justicia colectiva que tiene como base una concepción en que consiste la equidad social. Y resulta que uno no puede cumplir con los dos criterios simultáneamente, dada la estructura de la sociedad. Es decir, claramente, históricamente ha habido más oportunidades para los hombres que para las mujeres. Históricamente ha habido mayor acceso a la educación, mayor acceso a mejores posiciones. Entonces, la meritocracia como criterio único va a generar inequidad en términos de la distribución entre hombres y mujeres cuando se trata de acceso a los trabajos y cuando se trata de rankear sus hojas de vida. Y esta incompatibilidad, digámoslo así, entre ambos tipos de justicia, pues requiere de alguna manera que sea resuelta por las personas involucradas en la promoción de vacantes, en la contratación de personas, etc. Pero ¿quién debe resolver el conflicto? Esa es una pregunta que se discute mucho en ética de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién es responsable de que, por ejemplo, haya un sesgo en términos de justicia colectiva? Entonces uno se puede preguntar si podemos responsabilizar de resolver este problema a los programadores, pero claramente esta no sería una responsabilidad que les corresponda, porque los programadores simplemente son empleados de una empresa, están controlados por alguien de un rango superior, y pues habrá algunos justicieros solitarios que tratarán de encontrar alguna forma de que la justicia colectiva sea servida, pero en general sería quizás inadecuado cargar con esa responsabilidad a las personas que están diseñando los algoritmos para que privilegien, por ejemplo, la justicia colectiva. La empresa privada, pues la empresa privada, supuestamente la empresa privada tiene una responsabilidad social, pero las empresas privadas tienen también una responsabilidad con sus accionistas y generalmente las empresas privadas simplemente tratan de obedecer la ley, y si la ley no los obliga a utilizar criterios de justicia colectiva, es bastante improbable que lo hagan. Entonces, puede que haya casos aislados, pero es muy poco probable que la empresa privada tome la iniciativa de privilegiar, por ejemplo, la justicia colectiva sobre la justicia individual. Y finalmente, la regulación podría ser pensada como una forma de decidir en este conflicto entre los tipos de justicia algorítmica, pero la regulación siempre llega tarde, como que la regulación se demora, o sea, en este momento en Latinoamérica, por ejemplo, hay muy poca regulación sobre lo que hacen los algoritmos, pero los algoritmos están siendo utilizados por muchas compañías multinacionales que están operando en Latinoamérica y que simplemente no tienen que obedecer ninguna ley porque la ley simplemente no existe. Entonces, ya están en operación estos algoritmos sin que haya ningún tipo de regulación. Y de todas formas, la regulación va a tener que resolver problemas que no son propios únicamente del ámbito de los algoritmos y de la inteligencia artificial, sino que cualquier tipo de legislación que se introduzca acerca de herramientas de selección de personal, por ejemplo, pues tendrá que adoptar algún tipo de noción de justicia, y eso no depende en absoluto de que sea algorítmica o no algorítmica, sino que simplemente obedece a orientaciones políticas, a ideologías, en fin, elementos que no hacen parte, digámoslo así, del problema específico de la justicia algorítmica. Entonces, vamos a dejar eso como un pendiente, digámoslo así, un problema que en este momento no tiene una solución clara. Y vamos a pasar al tercer punto, que es el uso de la inteligencia artificial en entrevistas laborales. Hay una compañía muy conocida pues en varios lugares que se llama HireVue, que utiliza videos para entrevistar a las personas, pero los videos son videos que la gente graba en sus celulares o en sus computadores y los envía a la compañía. Entonces les quiero mostrar un video de cómo funciona esto.
No sé si compartí sonido al comienzo, espero que sí, para mostrarles este video. Bueno, no importa si no lo puedo mostrar. Bueno, veamos si funciona. Did you just get an invitation to take a HireVue interview, or are you expecting one? You may be wondering what to do next. In this video, I'm going to explore what you can expect from your HireVue interview and give you some tips to help you succeed. Companies use HireVue to get to know you better and understand your skills and experiences beyond your resume or job application. HireVue is basically a way to interview when and where you want. All you need is a mobile device with a camera or a computer with a webcam to interview anywhere at the time that works best for you. In the interview, you simply respond to a series of job-related questions. To keep things fair, you'll be answering the exact same questions as every other candidate for the job. You typically have 30 seconds to prepare and up to 3 minutes to respond to each. If you're taking a video interview for the first time, it might be a little awkward. No worries. Before you start interviewing, you do have some time to complete some practice questions. Just a heads up before I get into the tips, if you're expecting an invitation to interview and haven't received one yet, you may need to search your email inbox. If you can't find it there, try double checking your spam folder. Now, here's what other candidates like you have done to interview successfully. Make yourself comfortable. Since you can interview anywhere, find the place where you think you'll be the most comfortable and where you can enter the zone. Pick a spot to record that is quiet and free from distractions, and set aside around 45 minutes. It probably won't take that long, so this is just to stay on the safe side. Finally, check your lighting. You want to make sure your lighting is in front of you, since light from behind isn't exactly flattering. Once you're in the interview, don't worry about making eye contact with the camera. If you want, you can hide your video while you answer the questions. Just speak and focus in a way that makes you comfortable. Your HireVue interview might also include a series of games. If so, you'll see a game summary screen. These games will help the employer see how you think. I recommend giving the instructions a look so you go into each game prepared and ready. When you begin, you'll see a countdown starting at 3. When the countdown reaches 0, start playing. That's it. After you complete your interview, it's sent to a recruiter or hiring manager who might email, call, or text you to discuss next steps. I hope you take the opportunity to relax, have fun, and just be yourself. Bien, esta es la herramienta que ellos utilizan para el proceso de selección laboral. Y lo que hace HireVue es analizar los patrones de habla y las expresiones faciales de los videos que la gente graba. Según la compañía, cada minuto de video les proporciona más de 1 millón de datos que son analizados por sistemas de Machine Learning para detectar lo que se conoce como habilidades blandas, es decir, inteligencia emocional y aptitudes sociales. Y los videojuegos que vieron al final del video son utilizados para detectar habilidades cognitivas y neurológicas que, según la compañía, son importantes para el desempeño de una persona en un empleo. Además de eso, pues hay chatbots que se utilizan para las primeras etapas de las entrevistas, para citar a la gente, etc. Hay chatbots como Mia, Olivia, Myra, Aiva, y curiosamente, pues todos estos chatbots tienen nombres femeninos y generalmente cuando tienen voz son voces femeninas, igual que Siri, que Alexa. En fin, hay muchos estudios que muestran que hay una tendencia a utilizar voces femeninas en este tipo de aparatos, utilizando estereotipos acerca de la forma en que las mujeres son más amables y más abiertas, en fin. Ese es un tema
aparte. Pero en todo caso, lo que me interesa de este caso particular es el hecho de que una compañía está utilizando las emociones expresadas a través de la cara y a través de la voz y el resultado de un videojuego para llegar a conclusiones sobre la inteligencia emocional y las aptitudes sociales de las personas. Entonces piensen por un momento en esto, por qué podría ser discriminatorio. Si ustedes piensan quiénes son las personas que tienen más habilidades para grabar videos o para jugar videojuegos, se darán cuenta que hay ciertos grupos poblacionales que tendrán una ventaja en el acceso al empleo. Y de hecho, una organización de la sociedad civil que se llama EPIC, que protege la privacidad electrónica de las personas, le pidió a la Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos que investigara esta compañía, por 3 razones. En primer lugar, piensen quién tiene una ventaja jugando videojuegos. Si yo crecí jugando Atari, pero hace muchos años no juego un videojuego y probablemente tendría una desventaja enorme si compitiera con gente mucho más joven que yo, que se la pasa jugando videojuegos. Entonces, inmediatamente hay una desventaja en el acceso al empleo en ese caso, en términos de edad. Pero no solamente, el problema no son solamente los videojuegos, sino que también cuando se empieza a analizar los patrones de expresión y el uso de la voz en personas con depresión, con algún grado de autismo, con timidez extrema o que simplemente no son hablantes nativos de inglés, inmediatamente ahí se crean disparidades en la forma en que son utilizadas estas herramientas. Pero el punto más importante quizás es que no existe ninguna base científica para lo que están haciendo. Es decir, no hay una base razonable para las conclusiones a las que llega, según EPIC. Y en el 2020, o sea, un año después de esta solicitud, salió un artículo en una revista científica en donde algunos de los mayores expertos en expresiones faciales básicamente destruían la base científica o la base sobre la cual estaban programados estos algoritmos. Y HireVue se vio obligado en el 2021, el año pasado, a suspender el uso de ciertas herramientas en los videos, pero de todos modos sigue utilizándolos, quizás con dándole menor peso a las entrevistas de video, pero claramente no existe ningún tipo de sustento científico para lo que supuestamente ellos están haciendo. Obviamente no hay forma alguna de investigar esto de una manera más profunda, porque hay secretos industriales detrás del algoritmo y, como vamos a ver en un momento, estos secretos industriales son muy protegidos en el ámbito del derecho de Estados Unidos. Bien, y finalmente, el último ejemplo que quiero mostrarles es el de la selección de candidatos, el uso de inteligencia artificial en la selección de candidatos y el famoso caso de Amazon que probablemente muchos de ustedes conocen. Es que Amazon empezó a implementar, Amazon contrata miles de personas al día, porque tiene cientos de miles, perdón, son millones de empleados en el mundo hoy en día. Entonces necesita una herramienta para filtrar a quién contrata. Y se inventó un algoritmo internamente dentro de la compañía, y el algoritmo fue entrenado con las hojas de vida de los trabajadores exitosos de los últimos 10 años. Pero resulta que el 63% de los empleados pues, que permanecieron en la compañía durante ese periodo habían sido hombres, y si mirábamos los cargos ejecutivos o directivos, esa cifra subía a 75%. Entonces, de entrada, al entrenar el algoritmo con hojas de vida de personas que ya han trabajado en Amazon, se estaba creando un sesgo de género tremendo. Entonces, lo que encontraron cuando empezaron a utilizar el algoritmo es que el algoritmo empezaba a buscar activamente la palabra mujer dentro de las hojas de vida de las personas. Entonces, apenas encontraba la palabra mujer, como por ejemplo en club de tenis de mujeres o club femenino de ajedrez, lo que sea, inmediatamente el algoritmo calificaba peor la hoja de vida. Esto fue detectado a tiempo, el algoritmo fue reentrenado para que no tuviera en cuenta la palabra mujer o femenino como criterio, o sea, se hizo la corrección, pero de todos modos, dado el desbalance en la información con la que había sido entrenado el algoritmo, de todos modos el algoritmo encontraba otras maneras
de identificar el género de las personas y de discriminar en contra de las mujeres. O sea, esto fue un ejercicio interno de Amazon, y fue un reportero de Reuters el que se enteró del asunto, lo sacó a la luz pública, y debido a eso, pues Amazon tuvo que admitir que sí estaba utilizando, que sí había planeado un algoritmo de selección de candidatos en algún momento, pero que no lo había utilizado nunca, que esto ha sido simplemente un experimento, y que no existía la menor posibilidad de que esto saliera al mercado como una herramienta viable. Bien, entonces, para sintetizar un poco todos estos ejemplos, hay varios obstáculos que existen para investigar el problema de la discriminación algorítmica, no solamente en el acceso al empleo, sino, como les dije al comienzo, en muchos ámbitos distintos, como el acceso al crédito, el acceso a la vivienda, a los subsidios, en fin, cualquier tipo de algoritmo que tome decisiones automatizadas que puedan afectar de manera dispar a grupos sociales diferentes. Entonces, en primer lugar, existe el problema de que muchos de estos algoritmos pues, son obviamente compañías privadas que protegen sus algoritmos como secretos industriales. Y al menos en Estados Unidos, la ley es muy protectora de estos secretos industriales, así tengan este tipo de efectos. Es decir, hay otros mecanismos jurídicos de los que vamos a hablar en un momento para proteger a las personas, pero los secretos industriales son muy importantes dentro del contexto de la industria norteamericana. El segundo punto no depende de ningún país en particular, sino que simplemente es un hecho acerca de muchos algoritmos de machine learning, y es que son cajas negras. Es decir, es imposible para cualquier ser humano entender exactamente qué es lo que está haciendo el algoritmo en un momento dado. Es decir, por qué llega a una decisión y no a otra, por qué tiene ciertas tendencias. La estructura misma del algoritmo es tan compleja, los algoritmos de aprendizaje profundo son tan complejos que en principio es imposible que un ser humano logre comprender la información porque se procesa en paralelo, porque no es simbólica, porque no es lógica, sino que está basada en patrones estadísticos. Entonces, tenemos en principio un obstáculo muy grande para entender exactamente por qué funciona como funciona. El tercer punto es que cuando una compañía quiere filtrar un anuncio publicitario o filtrar hojas de vida para que se privilegie a ciertos grupos sociales, y como está prohibido hacer eso, pueden utilizar lo que se llaman etiquetas proxy. Y las etiquetas proxy son simplemente etiquetas que se utilizan para entrenar un algoritmo de tal forma que reemplace una etiqueta racial. Por ejemplo, si yo quiero llegarle a una población blanca de altos ingresos, pues yo no puedo entrenar el algoritmo con esas dos etiquetas de blanco, altos ingresos. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, buscar un reemplazo que sea gente que consuma música clásica, por decir cualquier cosa. Entonces puedo inventarme etiquetas que se apliquen únicamente a ciertos grupos sociales, pero que no utilicen el factor raza ni el factor lugar de residencia para llegarle a esas personas. En cuarto lugar, hay límites jurídicos, al menos en el contexto de Estados Unidos, para investigar, incluso con fines académicos, la información que está contenida en las páginas web. Cuando ustedes aceptan los términos y condiciones de uso de una página web, también están aceptando que solamente van a utilizar la página web para los fines para los cuales la compañía quiere que se use. Entonces, si una persona empieza a investigar discriminación racial en una página web, estaría violando la ley porque estaría violando el acuerdo que firmó o que aceptó al empezar a utilizar la página web, que lo restringía a utilizarla únicamente para filtrar hojas de vida, únicamente para hacer ciertas cosas y no para hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, jurídicamente, las compañías también están blindadas contra la investigación por discriminación a través de los experimentos como los que les mostré anteriormente. Y finalmente, es difícil hablar de discriminación algorítmica cuando
Cuando una compañía fácilmente se puede defender diciendo que está utilizando un concepto de justicia individual para tomar sus decisiones. Entonces uno puede decir, sí, pero es que el algoritmo está discriminando contra ciertos grupos sociales, y la compañía simplemente puede defenderse diciendo, pero es que estamos simplemente utilizando un criterio meritocrático y ese criterio pues es tan válido como el otro. Entonces, ¿por qué razón van a acusarme de discriminación si al fin y al cabo de alguna forma estoy actuando de manera justa? Entonces, ese es un problema que afecta a cualquier tipo de decisión algorítmica en cualquier ámbito. Entonces, ¿qué pueden hacer, digamos, las personas que sienten que han sido discriminadas por un algoritmo, jurídicamente hablando, en el contexto de Estados Unidos? Existen dos sistemas antidiscriminación en la legislación de Estados Unidos. El primero es lo que se conoce como el disparate treatment, que es el tratamiento dispar de las personas. Es decir, que en una herramienta de selección laboral, por ejemplo, hay algún elemento que discrimina abiertamente, por ejemplo, preguntar la raza o preguntar el origen nacional en un formulario de trabajo, inmediatamente hace que haya una posible acusación de tratamiento dispar. O si, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, la persona que está haciendo la entrevista tiene una actitud racista, también se trataría de un tratamiento dispar. Pero estos casos son muy difíciles de probar, porque, por ejemplo, la evidencia para mostrar que una persona actuó de manera racista durante una entrevista es como la palabra de una persona contra la otra, no es muy sólida esa evidencia, y pues claramente la gente se cuida de no incluir en sus herramientas de selección ninguna categoría protegida. Entonces, esto es digamos, un sistema, una ley que es muy difícil de aplicar, y por eso se utiliza esta otra herramienta jurídica, que es el impacto dispar, que no exige probar que una persona tenía la intención de discriminar a nadie, sino que lo que se necesita probar es que una herramienta es discriminatoria en sí misma. Entonces, si una persona se siente discriminada, entonces esa persona primero debe probar que una práctica excluye desproporcionadamente a un grupo protegido por el acto de los derechos civiles. Ese es el primer punto que debe probar una persona que quiera demandar a una compañía porque fue discriminado. Ahora, ¿cómo se prueba eso? Lo que dice la ley es que hay una regla del 80%. Entonces, digamos, si hay 3 grupos sociales que se pueden detectar dentro de los seleccionados, el grupo más pequeño no puede ser menos del 80% del grupo más grande dentro de los grupos sociales que fueron seleccionados. Por ejemplo, si estamos hablando de hombres y mujeres, entonces el algoritmo no puede haber escogido 80%, menos de 80% mujeres con respecto al número de hombres que escogió. Eso pues simplemente es un cálculo numérico, eso no tiene mayor misterio, pero entonces inmediatamente la compañía demandada puede argumentar que tenía razones para que se rompiera la regla del 80%, es decir, para que hubiera un número desproporcionado de hombres, por ejemplo, en una compañía. Entonces puede decir que esa desproporción era necesaria para la operación esencial del negocio, a pesar del efecto discriminatorio. Por ejemplo, una compañía maderera puede argumentar que necesita operarios hombres porque la maquinaria que se utiliza requiere una fuerza muscular, un volumen muscular que normalmente las mujeres no tienen. Por lo tanto, el negocio necesita que haya hombres operando la maquinaria y no pueden ser mujeres. Pero finalmente el demandante puede demostrar que había una práctica alternativa que el empleador se rehusó a utilizar, pero que era igualmente efectiva para el propósito del negocio y menos discriminatoria. Es decir, lo que tiene que demostrar la persona que se siente discriminada es que quizás había una forma de que
el resultado final fuera menos discriminatorio de lo que fue. Quizás en el caso de la industria maderera es más difícil, pero pues puede haber muchos otros ejemplos donde la herramienta de selección laboral hubiera podido ser menos discriminatoria. Entonces, ¿qué cambia? Esto es en general para el ámbito laboral, no necesariamente restringido a la inteligencia artificial. ¿Qué cambia cuando entramos al ámbito de la inteligencia artificial? En el caso del tratamiento dispar, no cambia nada. Básicamente, sigue siendo imposible, o muy difícil, o por no decir imposible, mostrar que hay una intención discriminatoria, o sea, se vuelve todavía más difícil, debido a que las personas que quieran discriminar utilizando una herramienta de inteligencia artificial, pueden hacerlo muy fácilmente utilizando una herramienta que mencioné hace un momento, que son las variables proxy. Entonces, si alguien quiere examinar mi algoritmo y ver cómo lo entrené, y quiere ver cuáles son las etiquetas que utilicé, se va a dar cuenta que no utilicé ninguna etiqueta que tuviera que ver con clases protegidas. Entonces no pueden probar que yo tenía la intención explícita de discriminar a nadie, sino que simplemente lo entrené de cierta manera utilizando otras etiquetas proxy, otras variables que no están prohibidas y por lo tanto no hay ninguna forma de que me acusen de tener una intención discriminatoria. Entonces volvemos al segundo tratamiento, que es el del impacto dispar. Entonces, todo permanece igual. La persona debe probar que hubo un efecto desproporcionado con la regla del 80%. La compañía se puede defender con el mismo argumento de que la discriminación era necesaria para la operación del negocio. Pero el tercer punto es el que impone una carga imposible o prácticamente imposible de cumplir a la persona que se sienta discriminada, porque entonces la persona debe demostrar que existía otra herramienta diferente que el empleador se rehusó a utilizar y que era igualmente efectiva para el propósito del negocio y menos discriminatoria. ¿Cómo hace eso una persona en el ámbito de la inteligencia artificial? Resulta que si lo miramos con cuidado, me voy a enfocar en este punto en particular, en lo que sigue, en lo que resta de la charla. El empleador debe demostrar que la variable de interés que utilizó para la selección laboral estaba relacionada con el empleo. Por ejemplo, el caso del género, tiene que demostrar que el género era importante para esa posición en particular. Entonces, lo que tiene que demostrar un demandante, es decir, la persona que se siente discriminada, tiene la carga probatoria de obtener y analizar los datos con los cuales entrenó el algoritmo y establece cuáles son los posibles sesgos que están afectando los resultados y que restringen la participación de miembros de clases protegidas. Es decir, se le impone una carga excesiva a una persona que se sienta discriminada, porque la persona tendría que no solamente tener acceso al algoritmo, sino que además entender cómo funciona un algoritmo, entender cómo se entrena un algoritmo, cuáles son los datos que se utilizan para entrenarlo, y tratar de mostrar que ese entrenamiento del algoritmo estaba sesgado. Eso es lo que tendría que demostrar un demandante. Además de eso, el hecho de que el algoritmo sea una caja negra hace que para un demandante sea imposible determinar con certeza cuáles fueron los factores del entrenamiento del algoritmo que se tuvieron en cuenta y que resultaron en este algoritmo discriminatorio, y cuáles hubieran podido cambiarse para que el algoritmo fuera menos discriminatorio. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que se utiliza para poder entrenar un algoritmo, porque los datos cuestan mucho dinero. El proceso de entrenamiento implica una cantidad de tiempo. El uso de estos sistemas pues también implica mucho tiempo y dinero. Entonces, cualquier persona que se sienta discriminada por un algoritmo, según la ley norteamericana, tendría que poder ver los datos, entender cómo esos datos crearon efectos discriminatorios, cómo el uso de unos datos distintos hubieran podido crear un algoritmo menos discriminatorio,
y todas estas son tareas que básicamente nadie tiene la capacidad de hacer, pues porque impone una carga excesiva sobre las personas. Entonces eso en cierta manera implica que una persona que se sienta discriminada por un algoritmo no tiene ninguna defensa. En la práctica no tiene ninguna defensa contra la discriminación algorítmica. Entonces, para mirarlo en términos un poco más sencillos, lo que estamos viendo aquí es que existe el siguiente caso. Tenemos que una práctica de empleo alternativa, es decir, una herramienta de selección, significaría un algoritmo menos discriminatorio. Eso es lo que tiene que probar la persona que demanda a la compañía. Y como acabo de explicar, el demandante no tiene forma alguna de probar que ese algoritmo existe. No hay forma alguna de que la persona tenga acceso a el algoritmo y demuestre que había un algoritmo menos discriminatorio. Por lo tanto, la conclusión es que el demandante se enfrenta a una tarea imposible. Entonces, eso deja a las personas que se sientan discriminadas sin ninguna protección en términos jurídicos frente a las grandes compañías. Entonces, lo que yo sugiero es invertir la carga de la prueba. Es decir, para dar un alivio jurídico a los miembros de una clase protegida, la idea es que en vez de que la persona que se sienta discriminada deba probar que existía otro algoritmo menos discriminatorio, la inversión de la carga de la prueba es darle la responsabilidad a la compañía de mostrar que toma en cuenta todas las medidas posibles, las medidas precautelares posibles, para que el algoritmo no tuviera sesgos. Entonces, en este momento del desarrollo de la inteligencia artificial contemporánea, sabemos que es prácticamente cierto que cualquier algoritmo va a tener algún impacto dispar, que dada la disparidad de la sociedad, perdón, esa disparidad se va a ver reflejada en la manera en que el algoritmo opera. Entonces, dada esa práctica, esa certeza que tenemos de que casi cualquier algoritmo va a ser discriminatorio en alguna medida, pues las compañías deben ser obligadas a tener protocolos de eliminación de sesgos, es decir, tomar medidas precautelares para mostrar que hicieron todo lo posible para minimizar el efecto que pueden tener los algoritmos. Y la carga de la prueba entonces está sobre los empleadores para probar que han tomado tales medidas de precaución. Entonces el marco, digamos, la aproximación jurídica y pues también en términos filosóficos, la aproximación en términos de responsabilidad, yo la concibo en términos del concepto de negligencia. Entonces, en el caso del derecho, el derecho de Estados Unidos, la forma en que se entiende la negligencia es la siguiente. Una persona que está buscando emplear, una compañía que está buscando emplear a alguien, tiene la obligación de cuidado, el duty of care, de no discriminar en sus prácticas de contratación. Esa es la forma en que debe cuidar a los aspirantes a una plaza. Por otro lado, la compañía en este momento ya debe estar consciente de que los algoritmos tienen una alta probabilidad de discriminar, por lo tanto es previsible que el uso de algoritmos que no han sido entrenados y validados de manera apropiada muy probablemente tendrán efectos discriminatorios. Es decir, los algoritmos son como herramientas peligrosas, son como una motosierra, por ejemplo, que en sí mismo es un elemento peligroso porque se sabe que es discriminatorio. Por lo tanto, el uso de algoritmos que no han sido entrenados y validados de manera apropiada sería una violación de esa obligación de cuidado que tienen los empleadores con los aspirantes y sería la causa de un daño. Entonces, digamos que una compañía que no ha validado y entrenado apropiadamente sus algoritmos está actuando de manera negligente. Entonces, en ese caso, cuando una persona se siente discriminada por un algoritmo y puede probarlo, el demandante solamente necesita probar la ausencia de medidas precautelares.
Solo necesita mostrar que la compañía no tomó medidas para aliviar el problema. Obviamente, esto se enfrenta a la falta de transparencia en la industria, se enfrenta al hecho de que hay secretos industriales, de que los algoritmos son de caja negra, etcétera. Pero, pues una posible solución es lo que Langenkamp llama reportes de transparencia algorítmica. Y la idea es que las compañías deban someter sus algoritmos a una supervisión, ya sea estatal o ya sea por órganos independientes, que puedan ayudar a solucionar el problema. Entonces, vamos a saltarme esto por cuestión de tiempo. Entonces, la solución es básicamente que cualquier compañía que quiera mostrar que sí entrenó apropiadamente sus algoritmos, tendría que demostrar primero cuál es la intención del modelo. Segundo, proporcionar información sobre los datos que fueron utilizados para entrenar el modelo. Es decir, información sobre demografía, sobre las etiquetas utilizadas en el entrenamiento del algoritmo, y sobre los datos que fueron utilizados para poner a prueba el algoritmo. Generalmente cuando se entrena un algoritmo se entrena con unos datos y después se pone a prueba con los datos diferentes. Entonces habrá que proporcionar información sobre los datos de entrenamiento y sobre los datos de prueba. En tercer lugar, habría que especificar las métricas utilizadas para medir el desempeño del modelo, es decir, cuáles fueron los umbrales para decir que este modelo estaba listo para salir al mercado y ser utilizado sobre personas personas reales. Especificar cuál es la definición de justicia que fue utilizada, si se trata de una justicia individual o una justicia grupal. Y finalmente, cómo va a ser utilizado, es decir, cuál es el uso específico, en qué contextos concretos se va a utilizar el modelo en la toma de decisiones. Y pues si una compañía logra reportar estos 4 elementos en este reporte de transparencia, entonces, pues digámoslo así, se salvaría de ser acusada de haber actuado negligentemente. Pero si una compañía no puede demostrar que tiene información sobre todos estos datos, pues entonces, para devolvernos un poco, estaría actuando negligentemente y una persona que ha demostrado que el algoritmo es discriminatorio podría demandar a la compañía en términos monetarios. Yo le añadiría una categoría adicional a esos 4 elementos. Y esa categoría adicional sería una categoría histórica que muestre las limitaciones y los retos potenciales de las versiones previas del modelo. Es decir, cuando una compañía está desarrollando un algoritmo, no simplemente hace un algoritmo y ya, sino que desarrolla una familia de algoritmos con diferentes características, con diferentes datasets, con diferentes etiquetas, y los pone a prueba simultáneamente y va viendo cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Los que mejor funcionan los va arreglando un poco, va cambiando los parámetros, en fin. Y toda esa historia también debería ser parte de un reporte de transparencia para mostrar cómo es que la compañía sí tomó en cuenta los riesgos potenciales, sí tomó medidas adecuadas para corregir esos riesgos, y esa medida, utilizando el histórico, digámoslo así, de los algoritmos, se puede curar en salud frente a cualquier persona que quiera decir que la compañía fue negligente en la implementación de los algoritmos. Entonces, esto no garantiza que no haya discriminación, esto no garantiza que las decisiones automatizadas no sigan teniendo esos resultados, pero por lo menos dentro de los límites posibles de lo que podemos conocer del funcionamiento de un algoritmo de caja negra, es lo mejor que podemos tener. Es decir, no podemos hacer nada mejor en este momento, a menos que decidamos pues no utilizarlos. Pero mientras las compañías sigan utilizando algoritmos para tomar decisiones automatizadas para empleo, para vivienda, para subsidios, para lo que sea, para crédito, se necesita que por lo menos haya un intento de introducir transparencia en el sistema. Bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés. Ya tenemos algunas manitos levantadas. ¿Te parece bien si vamos directamente a las Claro que sí, preguntas? claro que sí. Bueno, Eduardo Rivera López levantó primero la mano. Bueno, muchas gracias, Andrés. Me pareció muy interesante toda tu charla. Eh, Tengo tres preguntas barra comentarios que voy a tratar de decirlas muy brevemente. Una es respecto de la distinción que hiciste más bien al comienzo, creo que era el segundo de los temas, entre justicia individual y justicia grupal. Entiendo bien a qué te referiste con justicia individual o meritocracia, que sería algo así como que personas igualmente cualificadas tengan la misma probabilidad de obtener un cargo o un empleo. Eh, pero no me quedó tan claro a qué te referiste con justicia grupal o equidad social, ¿no? Porque ahí no sé si es simplemente el hecho de que, por ejemplo, se contratan menos mujeres que hombres para un determinado cargo, o que hay diferentes tasas de error, por ejemplo, que mujeres igualmente altamente cualificadas tienen menos probabilidad de obtener el mismo empleo que un hombre altamente cualificado. O viceversa, que un hombre bajamente cualificado tiene más probabilidades de tener un empleo que una mujer bajamente cualificada. O sea, no sé si te estás refiriendo a simplemente el hecho de que se contratan menos mujeres que hombres para determinados cargos, por ejemplo en la industria maderera o en cualquier otra, o al hecho de que mujeres que están igualmente cualificadas que hombres tienen menos probabilidad de tener acceso a ese empleo. Esa es la primera. La segunda es más general sobre el hecho de que estos sistemas vienen a reemplazar sistemas que existían anteriormente y que siguen existiendo en muchos ámbitos, que son sistemas no automatizados en donde personas toman decisiones sobre la base de datos que tienen o intuiciones que tienen, etc., ¿no? Entonces, yo me pregunto también si no es importante hacer un estudio comparativo, porque estos algoritmos sin duda tienen sesgos definidos de alguna manera, por ejemplo, diferentes tasas de error o diferentes tasas de contratación, pero los sistemas anteriores también tenían todos esos sesgos, incluso quizás sesgos mucho más profundos o mucho más mayores, ¿no? Entonces, uno podría argumentar a favor de estos algoritmos diciendo, bueno, sí, son algoritmos que tienen sesgos, debemos reducirlos en la mayor medida posible, pero hemos dado un gran paso adelante si comparamos los sesgos racistas, sexistas, etcétera, que tienen las personas cuando toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, los jueces o los ejecutivos bancarios o los empleadores. Y el tercero es respecto del último punto, que es esto de la regla del impacto dispar, ¿no? Como regla probatoria de discriminación. Me pregunto por qué afirmás que es tan difícil o que hay una dificultad probatoria adicional por el hecho de que se trata de un algoritmo. Porque uno podría, justamente, la regla apunta al impacto, no al procedimiento. Entonces, en realidad, lo único que tiene que probar un candidato, en este caso a un empleo, que no fue contratado o que se sintió discriminado o discriminada, es que hay lo mismo que vos decías en el caso de la industria maderera, que hay algún sistema alternativo que permite que yo pueda ser contratado. Que el algoritmo es una caja negra, supongamos que es totalmente opaco, como es totalmente opaco un mecanismo de decisión de un empleador o de un conjunto o de la sección de recursos humanos de una empresa.
no me tengo por qué meter ahí adentro. Yo lo único que tengo que probar es que el impacto de esa decisión ha sido discriminatoria. Y en ese sentido, que sea un algoritmo o que sea un conjunto de personas las que decidieron, justamente la regla hace que eso no sea importante, que lo importante es que el impacto es discriminatorio. Y en todo caso yo lo que tengo que probar es que hay un método alternativo que permite que yo sea contratado, como por ejemplo ocurre en el caso de un empleo que requiere de mucha fuerza física. Bueno, yo soy mujer y me siento discriminada. Lo único que tengo que probar es que hay un método alternativo para hacer el mismo trabajo que no requiere tanta fuerza física. Pero no tengo que entrar en el mecanismo por el cual fue decidido en la contratación. No sé si se entiende la inquietud. Bueno, esas son las tres. Perfecto. Bien, comenzamos con la diferencia entre justicia individual y justicia grupal, que es la primera pregunta. Entonces, la definición de justicia grupal es simplemente estadística, en términos de números absolutos, de la proporción. Por ejemplo, si la proporción de hispanos en Estados Unidos es 15% de la población, entonces la justicia grupal implicaría que en un empleo que no requiera ninguna habilidad específica asociada con el origen nacional, el 15% de las personas seleccionadas deberían ser hispanas. Eso es simplemente la justicia grupal, que haya que la distribución poblacional se vea reflejada en la distribución de personas contratadas. Eso es todo. Entonces ahí no se habla de habilidades específicas, no se habla de comparación en términos de educación o de experiencia, simplemente se trata de que el acceso al empleo refleje un poco la distribución poblacional. Eso implica, naturalmente, si solamente utilizáramos ese criterio, eso implicaría que hombres y mujeres igualmente entrenados y con la misma experiencia laboral, por ejemplo, quizás no sean clasificados en el mismo lugar, porque necesitaríamos, por ejemplo, contratar personas menos calificadas de ciertos grupos para lograr hacer las cuotas. Pensémoslo en términos de cuotas. Entonces, para que las cuotas me cuadren perfectamente, necesariamente voy a afectar a personas bien calificadas que se van a quedar por fuera del empleo. Entonces, las compañías, pues, o bajo cierta óptica, eso es muy injusto. Lo que queremos es que personas igualmente calificadas queden igualmente ranqueadas, y a eso se refiere la justicia individual. Entonces, por eso digo que son incompatibles. O sea, para cumplir a cabalidad la una, es imposible cumplir a cabalidad la otra, y viceversa. Entonces, a eso se refiere esa distinción entre justicia individual y grupal. Tu segunda pregunta es sobre qué pasaba antes. O sea, si las herramientas antiguas eran peores que las que tenemos ahora, entonces ¿de qué nos quejamos? Básicamente como que la tasa de error en las herramientas antiguas probablemente era muy alta, y es posible que muchas de esas herramientas, estas decisiones automatizadas, estén eliminando fuentes de error. Y eso es cierto. Es decir, puede que existan muchas herramientas automatizadas que claramente están eliminando ciertos factores de ruido que existían en los procesos anteriores. Por ejemplo, los sesgos que se crean en las entrevistas uno a uno, las entrevistas personales, los sesgos que puede haber en términos de, no sé, de los prejuicios de los empleadores, en fin. Pero entonces, la diferencia, ¿dónde está el problema principal? El problema principal está en que en las herramientas antiguas era más claro entender cuál era el alivio jurídico que podían tener las personas que se sentían discriminadas. Entonces, tú podías decir, es que el cuestionario que utilizaron para hacer mi evaluación tenía preguntas que claramente estaban sesgadas a favor de cierto grupo, o de cierto género, o de cierta raza.
Entonces yo puedo ir donde un juez y decir, y mostrar el cuestionario, y decir claramente, y mostrar en el cuestionario exactamente dónde es que está el problema discriminatorio. Entonces el problema en este momento no es tanto de que sean más exactas o menos exactas, sino que cuando existe la discriminación, cuando se puede probar que hubo un impacto dispar, yo ya no tengo acceso a ese cuestionario, ya no existe el cuestionario. Lo que hay es un algoritmo, y es un algoritmo de caja negra que no me permite en ningún momento tener alivio jurídico con respecto al efecto dispar que tuvo el proceso de selección. Entonces digámoslo así, podríamos estar teniendo un gran beneficio, que sería el beneficio de tener menos ruido, menos tasas de error, en algún sentido de error, pero al mismo tiempo estamos introduciendo una pérdida de derechos dentro de la población, en el sentido de que no pueden acceder a la justicia porque no tienen acceso al mecanismo utilizado para la selección. Entonces, ese es digamos, el efecto que pueden tener los algoritmos. Y eso está muy conectado con tu tercera pregunta, porque tú dices, lo que me importa es el impacto dispar. No importa mucho probar cómo llegamos a ese impacto dispar. Es decir, que si una persona puede demostrar que el algoritmo es discriminatorio, entonces en realidad pues, no importa mucho cómo funciona el algoritmo porque al fin y al cabo ya probé que tiene ese efecto discriminatorio. Pero la ley en Estados Unidos sí le permite a las o sea, una vez que la compañía se ha defendido y ha dicho es que yo necesitaba más hombres que mujeres, por ejemplo, la persona puede responder, tiene una segunda oportunidad de responder ante la compañía y defenderse, o acusar más bien, y decir, pero es que usted tenía otra forma de hacer el proceso de selección. Entonces, en el caso de no algorítmico, en el caso de, digamos, una prueba psicotécnica o en papel que uno responde, uno puede ir donde un juez y decir, mire, es que si esta persona hubiera excluido estas dos preguntas, hubiera tenido un cuestionario más justo. Y de esa manera hubiéramos tenido una herramienta de selección que hubiera tenido un efecto menos discriminatorio y de todos modos utilizar criterios similares. Entonces sí existe la posibilidad de que un demandante le exija a una compañía que utilice una herramienta que excluya ciertas preguntas que son discriminatorias. Pero cuando se trata de un algoritmo, no hay forma alguna de mostrar cuál es la alternativa. No hay forma alguna de demostrar que un algoritmo entrenado ligeramente diferente, de manera ligeramente diferente, hubiera sido ligeramente menos discriminatorio o que hubiera cambiado radicalmente el balance o la proporción de grupos seleccionados, porque, pues, por un lado, la mayoría son algoritmos de caja negra y por otro lado, es increíblemente costoso llevar a cabo una prueba de un algoritmo utilizando un dataset distinto. Entonces, por eso las personas que quieren utilizar la ley actual, básicamente no tienen forma alguna de utilizar ese último paso de defensa en el momento de acusar a una compañía de discriminación. Por eso pues, la propuesta básicamente es que la ley tiene que cambiar y la aproximación tiene que cambiar justamente porque le está imponiendo a las personas una tarea imposible de cumplir en su defensa. Es decir, les quita la posibilidad de defenderse en esa segunda instancia de defensa. Esa es la diferencia entre el caso algorítmico y el caso antiguo. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora a Joaquín Toranzo. Hola, muchas gracias. Andrés, déjame ver si reformulo bien cuál era el objetivo de la charla. O sea, tu idea era que con esta presentación evaluáramos cómo son las regulaciones actuales para determinar qué es lo que hay que cambiar para que, por ejemplo, los sistemas de contratación a partir de currículums sean más justos o eviten cierta discriminación. Algo que estaba pensando y que hacia el final
abriste como la puerta, era los criterios de transparencia, que normalmente le pedimos a un sistema que incorpore. Doy el ejemplo rápido con un caso en donde no hablamos de discriminación, pero le pedimos un sistema que, para que sea auditable, por ejemplo, estoy pensando cuando se mandaban robots a Fukushima para que recuperaran restos radioactivos, y obviamente no íbamos a mandar cualquier cosa, tenía que poder auditarse el algoritmo, pero para que el algoritmo fuera auditable, el propio sistema nos tenía que poder responder cosas que fueran humanamente comprensibles, porque si eso está entrenado con Deep Learning, por ejemplo, el modelo es matemáticamente tan complejo que aunque lo leamos, aunque tengamos el código ahí delante nuestro, nadie lo va a poder entender. ¿Te parece que ese tipo de cosas, por ejemplo, que el sistema, una vez entrenado, tenga la posibilidad de interactuar con un agente, un grupo de auditores, por ejemplo, que le haga preguntas de una manera muy metafórica, pues tampoco es que va a hablar directamente con el sistema, pero que pueda requerir información al sistema, y que esa información obviamente se adapte a estas cosas que vos mencionabas, ¿no? Esta idea de poder identificar en un cuestionario si dos preguntas son discriminatorias o si ciertas otras cosas dentro del algoritmo, perdón, de la base de datos con la que se entrena. O sea, si hay algo que podamos pedirle al diseñador del sistema que cumpla para que el sistema entonces sea más transparente. A ver, empiezo con tu primer comentario sobre el propósito de la charla. Es decir, el propósito es mostrar que bajo la tecnología actual, las personas que han sido víctimas de discriminación no tienen un alivio adecuado, un alivio jurídico adecuado. Por lo tanto, se necesita cambiar el marco jurídico y pensarlo en términos de negligencia de las compañías cuando no ofrecen herramientas de transparencia, no ofrecen garantía de que tomaron todas las medidas posibles para asegurarse de que el algoritmo no fuera discriminatorio, pero algún tipo de discriminación va a haber. Es básicamente imposible que no la haya. Ahora, ¿cómo garantizar esa transparencia? Yo di los 5 criterios del final y no incluye el que tú dices, no incluye como la capacidad del sistema para explicarse a sí mismo, básicamente porque eso no existe en este momento como un mecanismo satisfactorio. Es decir, por ejemplo, el área en el que está más desarrollado la idea de que los sistemas se expliquen a sí mismos es en los robots sociales. Los robots sociales necesitan explicar por qué hacen las cosas para que las personas interactúen de manera más fluida y más natural con ellas. Entonces, estoy pensando en robots que se usan en el medio hospitalario, por ejemplo, para personas con depresión, o robots que interactúan con ancianos, con personas de la tercera edad, para que les presten compañía y les ayude como a acordarse de en qué momento tomar su medicina y cosas por el estilo. O incluso en chatbots que son utilizados para, pues, con fines comerciales, simplemente para crear amistades virtuales y cosas por el estilo. Entonces, ahí está muy desarrollada la idea de que yo digo una cosa y explico por qué digo una cosa, o yo hago una cosa y explico por qué hago una cosa. Pero generalmente esas explicaciones son explicaciones basadas en sistemas de procesamiento de lenguaje natural. Es decir, tú haces una pregunta y yo utilizo Machine Learning para detectar cuál sería la respuesta más adecuada para tu pregunta, y hago una especie de racionalización de mi comportamiento, pero simplemente a la luz de patrones de habla. Y no hay realmente, yo no estoy explicando por qué estoy haciendo lo que hago, sino simplemente racionalizando para dejarte contento, darte una respuesta satisfactoria a tu pregunta, pero sin en ningún momento explicar qué es lo que realmente está pasando dentro del sistema. Entonces son programas que operan a un nivel superficial, a un nivel, a un nivel conversacional, pero que no te dan ningún dato sobre el proceso interno que existe para tomar la decisión. Ahora, yo no conozco el caso de los robots de Fukushima, pero me imagino que son
son reportes sobre estados de los sensores del robot y sobre, no sé, sobre circunstancias espaciales donde está operando, en fin, que no explican a cabalidad exactamente cuál es el estado presente del sistema, los factores, el peso que le da cada factor dentro de la decisión, etc. Entonces, por eso es que a mí me parece que en este momento es imposible pensar que ese sea un criterio. O sea, jurídicamente, exigirle a la compañía que tenga sistemas de decisión automatizada que se expliquen a sí mismos es pedir lo imposible, al menos en el estado actual de cosas. Entonces, por eso tenemos que buscar otros criterios un poco más externos al sistema, como su base de datos, sus etiquetas, los datos de prueba, etcétera, las métricas, que sí se pueden medir y examinar claramente, aunque pues examinar una base de datos toma, pues son cientos de miles de datos los que habría que mirar y ver cómo están distribuidos, etcétera. Eso también es muy difícil. Pero de todos modos está abierto, es público, es algo que es transparente en alguna medida, pero la capacidad de autoexplicarse creo que está fuera de toda posibilidad. Bueno, tenemos una pregunta más de Leonor Orlando. Hola Andrés, gracias por la charla, muy interesante. Tenía dos preguntas breves que tienen que ver con un poco lo que contestaste recién. Una está relacionada con esta ley del impacto dispar, que según lo que vos dijiste, lo que me pareció entender, la idea es que la persona que hace la demanda estaría obligada a mostrar una práctica alternativa a la práctica discriminatoria, y entonces esto supuestamente era más fácil de hacer en el caso humano, pero vos decís una tarea imposible en el caso de la inteligencia artificial. Eso no lo terminé de entender, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Eduardo antes, porque también me parece muy pesada la ley para el caso humano, o sea, mostrar una práctica alternativa, salvo que sea, como vos dijiste recién, bueno, en el caso de un cuestionario, digamos, objetar algunas preguntas, pero no sé si eso es realmente mostrar una práctica alternativa. O sea, me daba la impresión de que en general la ley debería ser como vos sugerís. Bueno, yo me siento discriminada, tiene que haber algún otro mecanismo de selección, tanto en el caso humano como en el caso de la inteligencia artificial, y no exigirle a la persona que sea capaz de, bueno, mire, la práctica adecuada para seleccionarme es esta. Me parece que eso podría hacerse salvo en el caso en que la práctica involucrara un tratamiento explícitamente dispar, entonces caeríamos en la ley anterior que creo que llamaste del tratamiento dispar. O sea, la persona podría objetar claramente si el cuestionario contuviera, por ejemplo, un término peyorativo de grupo, un lenguaje explícitamente discriminatorio. De lo contrario, me parece que la situación sería muy similar en los dos casos. Y estoy totalmente de acuerdo con vos en que la ley tiene que ser, no puede ser obligar a la persona a mostrar una práctica alternativa supuestamente libre de discriminación, sino, como vos decís, bueno, simplemente decir que tiene que haber una práctica, que esta práctica a la que fue sometida la sumergió en una experiencia discriminatoria sin poder establecer estrictamente a qué se debe eso, ¿sí? Bueno, ese es un primer comentario. La otra pregunta tiene que ver con tu conclusión. Digamos, ¿quién se tiene que hacer cargo de este objetivo de transparencia? Es una cuestión de ética individual librada a los empleadores de las empresas privadas de las que estamos hablando, o vos crees que eso tiene que formar parte de una legislación general que tenga que ver con la inteligencia artificial?
o la idea es que es algo más flexible, que tiene que ver con políticas públicas, en algún momento puede ser más interesante la justicia individual, en otro momento la justicia grupal. O sea, ¿qué estás proponiendo como solución jurídica? ¿Una cuestión general de legislación o una cuestión más flexible de políticas públicas o incluso de, digamos, algo librado a la ética de los empleadores privados? Hay que entender, para empezar con tu primera pregunta, hay que entender un poco el contexto en el que se establecen estas leyes. El contexto jurídico es el Acto de los Derechos Civiles del 64, y es a partir de ahí que comienza a haber jurisprudencia sobre discriminación. Antes de los años 60, pues simplemente esa legislación no existía, y se fue construyendo a partir de varias sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos en los años 70 y 80. Pero lo que hay que decir es que la ley, digamos, la escala de la ley siempre estuvo muy a favor de la empresa privada, al menos en el contexto norteamericano. Entonces, a pesar de que se ha ido construyendo esa jurisprudencia sobre el tratamiento dispar y sobre el impacto dispar, son muy pocos los casos que son exitosos por parte de las personas discriminadas en contra de las grandes empresas. Es decir, para empezar, tienes que encontrar una forma de probar estadísticamente que las personas seleccionadas en un proceso realmente no violan la regla del 80%. Y eso, para empezar, es difícil, porque pues tienes que, digamos, si tú solicitas empleo en una compañía y te dicen que no, tú tienes que saber quién fue seleccionado, quiénes fueron seleccionados, saber a qué grupos pertenecen, saber cuántas personas fueron rechazadas y poder hacer el cálculo estadístico para saber qué pasó. O sea, ya para empezar, probar el primer paso del impacto dispar es muy difícil. Y olvídate de inteligencia artificial, estamos hablando de cualquier proceso de selección. Entonces, desde el comienzo, la ley está totalmente sesgada en contra de las personas que están estableciendo este tipo de demandas, y se necesita como el apoyo de organizaciones de la sociedad civil para probar este tipo de cosas. Entonces, cuando se dan muchos casos y una y otra vez empieza a haber mucha evidencia de que una compañía está siendo discriminatoria, entonces se involucran organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las personas, y se establece una demanda generalmente grupal. Y entonces los jueces tienen que exigir a la compañía que muestre cuáles son los datos de cuál fue el pool de aplicantes y a quiénes seleccionaron, y hacer un análisis estadístico. Es decir, son casos muy raros, son la minoría de casos. No es que si no te contratan en el supermercado, tú puedes establecer una demanda y esperar que eso sea exitoso. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que, de entrada, la escala de la ley está totalmente desbalanceada a favor de los empleados. Y pues lo que ocurre en el contexto de la inteligencia artificial, pues es que llegas al punto en el que simplemente ni siquiera puedes intentarlo, porque ¿para qué? Si al final no puedes, así encuentres los datos estadísticos, la compañía se puede defender y nunca vas a lograr probar que la compañía tenía herramientas menos discriminatorias. En fin, lo que expliqué en la charla hace que ni siquiera podamos empezar a pensar en utilizar esa misma ley para llegar a un resultado satisfactorio. Entonces, lo que yo propongo es invertir la carga de la prueba. Es justamente, como eso no funciona, eso es imposible que funcione, ese camino no le va a dar ningún tipo de alivio jurídico a nadie. Entonces, el camino es el camino de la negligencia, y yo lo propongo como un camino que se aplica a todo el mundo en todo momento.
Es decir, que todas las compañías pueden ser sujetas de una acusación de negligencia en el trato que le dan a los aspirantes a una plaza. Y para poder defenderse de esa acusación, pues entonces todas las compañías tendrían que verse obligadas a someterse a ese tipo de protocolos de seguridad, esos protocolos de transparencia. Entonces, digamos, si se llegara a transformar la ley en una ley que invierte la carga de la prueba, ninguna compañía va a arriesgarse a no tener protocolos de transparencia. O sea, los protocolos de transparencia no serían como algo que depende un poco del espíritu de la compañía, porque somos una compañía transparente o algo así, sino que serían elementos de protección jurídica que toda compañía tendría que adoptar para defenderse si alguna persona quiere acusarlos de negligencia. Entonces, en la práctica, simplemente se convertirían en parte automática del proceso de validación de cualquier algoritmo. O sea, la idea no es como obligar a las malas, a las compañías a que sean transparentes, sino que ante la ley, la transparencia las protegería de cualquier tipo de demanda de discriminación, y eso haría que en la práctica todas tuvieran que someterse a ese tipo de controles. Entonces es más por ahí que yo entiendo la forma en que las compañías terminarían adoptando protocolos de transparencia. Bueno, tenemos dos preguntas más. El primero es Federico Aval. Ya me desmuteé. ¿Se escucha bien? Estoy probando Perfecto. el audio. Perfecto. Bueno, gracias, Andrés. Me pareció súper interesante la exposición. Mi pregunta tiene que ver un poco con la solución que vos propones con este protocolo de transparencia. Y también se relaciona un poquitito con esta distinción entre justicia grupal y justicia individual. En principio diría que un impacto dispar no es indicador de un acto discriminatorio o una discriminación. O para demostrar que mi acción que produce un impacto dispar es discriminatoria, o mi algoritmo, el algoritmo que es discriminatorio, tenés que probar que, bueno, que contemplé variables proxy, como dijiste vos, que había una alternativa a ese algoritmo, pero no lo usé, y esa alternativa no iba a implicar un costo muy irrazonable para mi empresa, o algo así. Y vos decís que probar eso por parte de la persona que solicita el empleo es muy costoso, y debería recaer sobre la empresa esa carga de prueba. Ahora la pregunta es, ¿qué debería mostrar la empresa para respetar este protocolo de transparencia? Porque un método alternativo, podría decir, mira, no hay ningún método alternativo que no produzca estos resultados de injusticia grupal que a vos te interesan. ¿Sí? Es decir, mira, no hay ningún otro que no incluya estas variables proxy. ¿Sí? O sí lo hay. Yo en principio diría que cualquier empresa estaría muy contenta en tener un algoritmo alternativo que no contemplara estas variables proxy, porque estas variables proxy, cuando son injustificadas, en realidad lo que hacen es hacer más impreciso el algoritmo. ¿Sí? Lo que queremos es que sea más limpio de las variables proxy injustificadas posible. El punto es cuando no podemos hacer eso, dado las injusticias estructurales que tenemos, y esas variables proxy sí son indicadoras de cosas importantes para la contratación. En ese caso lo que parecería que querríamos es poner una cuota, ¿no? Sí, las variables proxy indican algo importante, pero queremos igual que se cumpla la regla del 80-20 o del 70-30 en la contratación, y le imponemos esa carga a la empresa. Pero eso no indica nada respecto de si es discriminatorio o no el algoritmo. El algoritmo no es discriminatorio, sin embargo queremos que se cumpla una regla más exigente de contratación. ¿Sí? Ese es mi comentario, Andrés. Okay, hay que tener en cuenta algo bien importante, y es que cuando una compañía está desarrollando un algoritmo, pues intenta entrenarlo de diversas maneras e intenta utilizar diversas etiquetas, pero pues obviamente es un número finito y muy pequeño, de hecho, de posibles pruebas que él puede hacer al algoritmo
diferentes modificaciones, alternativas de cómo puede funcionar el algoritmo. Y eso hace que, pues digamos, intentó entrenó el algoritmo de 10 maneras diferentes y escogió la que le encontró que era menos discriminatoria o la que mejor funcionaba o lo que sea. Eso no implica que hubiera una 11 y una 12 que eran todavía mejores. Simplemente pues, ocurre un poco lo mismo que pasa con la inferencia de la mejor explicación. De pronto no se te ocurrió la mejor explicación. Y pues aquí quizás no se encontró el mejor algoritmo, pero quizás existía uno todavía mejor. Pero eso no lo puede probar la persona que solicita el empleo. Si la compañía misma ni siquiera logró encontrarlo, pues una persona que demanda a la compañía pues, no tiene los recursos ni tecnológicos, ni de conocimiento, ni económicos para seguir explorando otros alternativos del algoritmo hasta encontrar la que quizás tenga las menores consecuencias discriminatorias. Entonces, por eso, como que las posibilidades se limitan un poco a ver la historia de qué fue lo que hizo la compañía. Por eso yo introduje ese quinto elemento. Los otros 4 no son míos, son de Langenkamp. El quinto es mío. Y es como, si tú me muestras el histórico de lo que hiciste, de lo que intentaste hacer para que hubiera menos consecuencias discriminatorias, como que has hecho todo lo posible dentro de los límites económicos y temporales de creación de un algoritmo para asegurarte de que no sea discriminatorio. Ahora, eso implica, la transparencia implica también que muestres tus etiquetas, o sea, qué cosas utilizaste en el entrenamiento como etiquetas. Y si digamos un juez empieza a encontrar que dentro de las etiquetas existían etiquetas que eran claramente utilizadas para enmascarar la intención de privilegiar a cierto grupo, pues entonces eso hace que uno pueda demostrar la negligencia de la compañía, o incluso uno podría incluso llegar a decir, no, pero es que esta etiqueta proxy, aunque no utilice una categoría prohibida, es obviamente introducida para seleccionar a tal grupo poblacional. Entonces, cuando te toca mostrar tus etiquetas, te toca mostrar cómo entrenaste el algoritmo en ese momento, pues la compañía se expone jurídicamente mucho más. Como que está exponiendo los criterios que usa, y eso hace que haya mayor riesgo y por lo tanto mayor responsabilidad y mayor cuidado en la manera en que se entrenan los algoritmos. Ahora, como dices, no hay garantía de que no haya discriminación, no hay garantía de que el algoritmo no termine replicando injusticias existentes en la sociedad, pero parte del protocolo que yo presenté también incluye explicar cuál fue el concepto de justicia que se tuvo en mente en el momento de crear el algoritmo. O sea, ¿estaba simplemente apuntándole a una meritocracia absoluta? ¿O estabas tratando de encontrar compensaciones o de ajustarte al mínimo del 80-20? Es decir, la compañía también tiene que mostrar exactamente cuál es, en alguna medida, su concepción de lo justo o injusto dentro de esos límites estrechos que da la ley. Entonces, yo no veo qué más se puede hacer. Es decir, yo no veo qué más, dentro de los límites tecnológicos que existen, yo no veo qué más se le puede exigir a una compañía excepto eso. Y yo creo que con esos elementos, la compañía como que le toca, para utilizar la metáfora del mago de Oz, le toca mover la cortina y mostrar qué hay detrás del mago, y mostrar cuáles son los mecanismos que hay detrás. Y esos mecanismos esencialmente son las etiquetas que usa para entrenar. Esa es la forma de verlo, creo yo. Bueno, muy bien. Tenemos una última pregunta de Diego Ríos y le pido que después de que Andrés responda, los miembros del instituto se queden unos minutos más para hacer algunos comentarios institucionales. Bueno, Diego. Mi pregunta, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es un poco sobre los costos de toda esta estrategia, ¿no? Porque muchos economistas dirían, bueno, es muy costoso todo esto, que bueno, mejor dejar que la gente elija con la mayor libertad posible y que sabe cada uno cuál es el negocio que está llevando adelante.
una posición, digamos, más libertaria, diría, toda esta discusión no tiene sentido, estamos hablando de algo que es absolutamente colectivista, digamos, ¿no? Sin embargo, es muy interesante la discusión en otro contexto, en el contexto donde el mercado no está funcionando, en el contexto, por ejemplo, donde tenemos distribución de órganos, donde no hay un mercado, o por ejemplo, donde tenemos, no sé, distribución de algún recurso escaso que no está siendo distribuido por un mercado. Entonces mi pregunta es, esta discusión sobre la transparencia, ¿tú la podrías trasladar también a estos otros contextos o es especialmente dedicada para el caso de la lectura de la selección de empleos, ¿no? Es, digamos, la misma lógica te llevaría a pensar que las agencias que distribuyen, por ejemplo, órganos, si utilizan determinados algoritmos, deberían hacerlos explícitos cuáles son los criterios de selección, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco, ¿tú tratas los dos casos como si fuesen similares? ¿Aquellos casos donde hay un mercado y aquellos casos donde no hay un mercado? ¿O tienen diferencias entre uno y otro? Es una pregunta más global, ¿no? más previa a la Perdón, discusión. otro ámbito podría ser el de la libertad condicional o el castigo penal, que tampoco es... Claro, esos ámbitos son, en algún sentido más interesantes, porque son menos controvertidos y nos van a poder ayudar a llegar a un acuerdo sobre el tema en concreto, sin meternos en discusiones más grandes sobre las empresas deben decir y justificar a quiénes emplean, ¿no? Podrían, como de alguna manera, separar para poder tratar mejor el aspecto que mejor podemos analizar, ¿no? En un contexto más favorable. Sí, de acuerdo. Otro ejemplo que se me ocurre es la distribución de subsidios que hubo durante la pandemia. En muchos países, por lo menos en Colombia, el gobierno distribuyó subsidios a las personas más pobres. Y ahí uno tiene que preguntarse, por ejemplo, cuáles fueron, y utilizó un sistema de inteligencia artificial para hacer esa distribución. Y entonces uno se empieza a preguntar cuáles fueron las etiquetas que fueron utilizadas y si en realidad los subsidios se distribuyeron de la manera más justa, si le llegó a las personas más pobres. O en el caso de la libertad condicional, que menciona Eduardo, pues uno tiene que preguntarse si en realidad estamos liberando a las personas menos peligrosas. En fin, es un problema muy distinto, en donde la idea de la justicia individual cambia muchísimo, porque ya no se trata de una meritocracia, porque o sea, tú no, en el caso de un subsidio por pobreza, pues cómo vas a hablar de meritocracia en términos como de cualidades positivas. Simplemente es como en términos de pura necesidad bruta, y tú puedes como clasificar la gente en términos de ingreso, en términos de acceso, si tiene vivienda propia, si no tiene vivienda propia, cuáles son sus ingresos familiares, etcétera. Y en esos casos es más un uso adecuado de la información, en donde lo que tienes que hacer es correlacionar correctamente la forma en que el mundo está distribuido con la forma en que el algoritmo distribuye los recursos. Y entonces solamente se tiene en cuenta la justicia grupal, pero el problema en el caso de la justicia grupal es que no se trata ahora de grupos claramente definidos como en términos de género, o en términos de raza, o en términos de origen nacional, sino que es más difuso hacer los límites entre las personas que necesitan el recurso y los que no la necesitan, o los que necesitan tal cantidad y los que necesitan menos cantidad. Y el problema cambia radicalmente. Entonces yo creo que el análisis que yo estoy haciendo solamente ocurre cuando se trata de defender a personas contra el interés de grupos privados. Creo que el problema está formulado únicamente en esos términos. Cuando se trata solamente de la justicia grupal, yo creo que las preguntas cambian un poco, y uno podría pensar que quizás podría haber, digamos, si un funcionario público decide
utilizar una herramienta que no le indica adecuadamente las necesidades de un grupo poblacional, o utiliza una herramienta que no le indica adecuadamente el grado de peligrosidad de una persona en un proceso jurídico o algo por el estilo, pues digamos que en ese caso uno puede responsabilizar individualmente a esos individuos o responsabilizar al Estado por no utilizar herramientas adecuadas, pero sigue siendo justicia grupal. Es decir, yo no creo que haya en esos casos como que quepa muy fácilmente hablar de justicia individual. Entonces creo que es un problema distinto, o sea, tiene una cantidad de complicaciones muy interesantes también, pero creo que es un problema distinto al que yo estoy tratando acá. No sé si respondí a tu pregunta.